Continuamos con nuestra transmisión este Jueves Santo 2 de abril del año del Señor 2015, el paso de Jesús Nazareno de Candelaria por la avenida Juan Chapín, en las faldas del Cerrito del Carmen. Apreciamos los cuadros del Vía Crucis y los estandartes identifican a Cristo Rey, y damos la bienvenida a esta transmisión a nuestro compañero Byron Valdizón. Buenos días, Byron, y bienvenido. Buenos días, Luis Gerardo, y buenos días al Padre Manuel Abac. Me uno con la alegría de siempre, ¿no? De este jueves atípico en cuanto a su clima, tal como comentaban ustedes, con una leve llovizna. Ya se han hecho los preparativos necesarios de parte de la asociación en el caso de que la lluvia se intensificara. Sin embargo, todo indica que en el transcurso de la mañana tendremos un sol radiante. Mientras tanto, pues aquí estamos en espera de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, con estas alfombras multicolores que han sido elaboradas desde horas de la noche de ayer, y con mucha satisfacción de parte de las familias y vecinos ha sido concluida para recibir a Jesús de Candelaria. Ya tenemos el incienso, que es otro de los elementos característicos, los turiferarios, y también todas estas expresiones y gestos que también dentro de la liturgia son parte relevante. El incienso es precisamente en el mundo antiguo una manera de llamar la atención. Al no haber redes de comunicación, al no haber electricidad, al no haber estos medios con los que contamos, el olor era una de las maneras como la gente en su casa, dentro de su actividad propia y cotidiana, se le hacía saber que alguien importante había llegado a la ciudad, y era el incienso, y la gente salía a sus ventanas, a sus puertas, porque alguien había llegado, normalmente alguien de la realeza, alguien importante, pasaba por ahí, y esa era la manera. Además de los sonidos, de las trompetas también, el incienso era una forma de llamar la atención. Y de igual manera, hoy por hoy seguimos utilizándola como un preámbulo a la llegada, en este caso, de la imagen, como lo dice la alfombra, de Cristo Rey. Y en esta ocasión, para este Jueves Santo, reiteramos que el mensaje nos hará énfasis en la sangre de Cristo. En la antigüedad se consideraba que en la sangre estaba el elemento principal de la vida y solo se podía derramar en el altar. La sangre era el equivalente al valor de la vida, y ese altar donde nuestro Señor Jesucristo dará su sangre es la cruz. El valor salvífico de la sangre de nuestro Señor nos lo menciona San Pablo, y de acuerdo a San Agustín, quien ha sido el mayor intérprete del Evangelio de San Juan, nos menciona que cuando el soldado atraviesa el costado de Cristo, sale sangre y agua, nace la iglesia, sacramentos pilares, el bautismo y la Eucaristía. Las estaciones del Vía Crucis también acompañan este cortejo procesional. Esperamos que ustedes en casa, en su parroquia, hayan también participado de esta devoción tan piadosa del rezo del Vía Crucis, con las estaciones que nos van señalando el camino de Jesús desde el pretorio de Pilato hasta el Calvario. Ciertamente se le ha agregado ahora una 15ª estación que nos hace ver también la resurrección del Señor. De hecho, tal como lo dijo el señor arzobispo hoy, antes de que se levantaran las andas en el templo de Candelaria, que hoy vamos a iniciar el Triduo Pascual, que nos va a llevar a ese momento culminante de la resurrección, pero necesariamente tenemos que pasar por vivir y celebrar también la pasión y muerte del Señor, tal como nos lo hacen ver estos cuadros de las estaciones del Vía Crucis. Es una combinación de muerte y esperanza. Es una combinación, tal como le gusta decir a Luis Gerardo, el
el cordero que está herido, pero no de muerte. Un cordero herido, pero de pie, tal como lo veremos precisamente el domingo de resurrección. El incienso purifica el ambiente, así como a todos los presentes, los que observan desde la banqueta el cortejo, así como los que participan, como este pequeño niño, o los cientos y miles de cargadores que se integran en esta larga jornada de Jueves Santo. Es la procesión que en más horas recorre este día. La estación en la ciudad capital recorre la zona 1, 2 y parte de la zona 6 y estará ingresando ya al filo de los primeros minutos, de las primeras horas del Viernes Santo. Padre, y pues mencionando siempre el elemento de la sangre, hay que recordar que pues la sangre del Cordero fue colocada en las puertas del pueblo de Israel para que el ángel exterminador no pasara por ellos. La sangre tiene un valor importante desde el Antiguo Testamento y por supuesto con nuestro Señor Jesucristo toma una nueva dimensión. Efectivamente, la sangre del Cordero en el dintel de las puertas hacía que el ángel que venía a eliminar a los primogénitos, pues no pasase por esos hogares, y fue solamente los hogares egipcios que sufrieron la pérdida del hijo primogénito. Nuevamente la sangre como símbolo de salvación, y también, como ya apuntaba Luis Gerardo, esta sangre tiene una interpretación como de vida, como algo sagrado, y cuando nosotros vemos la parábola del buen samaritano, aquel hombre golpeado a la mitad del camino, uno se cuestiona cómo es posible que pase el levita, pase el sacerdote y ninguno lo asiste. Alguno piensa que es una actitud de falta de cercanía y falta de caridad. Sin embargo, ellos están cumpliendo la ley, porque según la ley, la sangre no la podían tocar. Si la tocaban, quedaban contaminados y no podían ir a ofrecer su sacrificio. Eso explica, y Jesús al final, la crítica no es de la actitud de no asistirlo, sino la actitud de que una ley me prohíbe asistir a mi hermano. Con estas figuras vamos entendiendo esta sangre, la interpretación que sobre ella se daba y cómo se entendía el valor vital dentro de la vida. Casi que entendían que allí estaba el alma en la sangre y por eso no se podía tocar y por eso era sagrada, pero a la vez contaminaba si alguien más lo tocaba. Son de las cosas que al ir rescatando este adorno que próximamente vamos a encontrarnos, nos permiten también valorar esa sangre de Cristo, que ahora como el Cordero perfecto, sin mancha, viene a constituirse en una sangre redentora para todos los hombres, y que nosotros estamos invitados en nuestra fe católica a acercarnos a la Eucaristía, a vivir la Eucaristía. Quiero leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículos del 31 en adelante, porque nos van a centrar el tema alegórico de las andas. Era el día de la preparación a la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos quedaran en cruz durante el día siguiente, pues este sábado era un día muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los que estaban crucificados para después retirarlos. Vinieron entonces los soldados y les quebraron las piernas al primero y al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto. Así es que no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado de una lanzada y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo declara para ayudarles en su fe y su testimonio es verdadero. Él mismo sabe que dice la verdad. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ni un solo hueso, y en otra parte dice: contemplarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando tengamos de cerca las andas, vamos a hacer una aplicación de este Evangelio
porque hay una serie de elementos, y de hecho va a valer la pena que más adelante les comparta otros versículos del Evangelio de San Juan, siempre en este capítulo 19, porque está vinculado también con el mensaje alegórico de las andas de Nuestra Señora, la Virgen de Dolores. Y este Jueves Santo, como parte de la liturgia, vivimos un momento importante, un momento, Padre, que creo debemos de meditar, el lavatorio de los pies, cuando nuestro Señor, que vino a servir, lava los pies a sus discípulos. Ellos no entienden qué es lo que está haciendo, pero Él está haciendo un gesto de humildad. Él está entregándose en su totalidad. Él viene a servir. Es el tema del amor que se debe destacar dentro de la homilía de la liturgia. Ya señalábamos la Eucaristía, la institución del sacerdocio, pero también el mandamiento nuevo del amor. Solo San Juan, en el capítulo 13, es quien nos narra este gesto del lavatorio de pies. Los otros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no nos cuentan este hecho del lavatorio de pies. Y es eso, como has dicho muy bien, un gesto de amor, un gesto de caridad, un gesto de servicio que se muestra dentro de la liturgia, pero que es una invitación a que unos a otros nos lavemos los pies. Es al final la reflexión de Jesús: ustedes me llaman a mí maestro. Sí, y es cierto, yo soy el maestro. Si yo, que soy el maestro, les he lavado los pies, cuánto más entre ustedes deben lavarse los pies. Así que la invitación a esa caridad, a ese amor y servicio, y retomando el mensaje del Papa para la Cuaresma, no a la indiferencia, no globalicemos la indiferencia, sino seamos cercanos, seamos solidarios con quien sufre. El tema central de las andas tiene que ver con este lema, que de una manera es parte también de una oración que rezamos constantemente en la iglesia: sangre de Cristo, guárdame para la vida eterna. Ya tanto Luis Gerardo como el Padre Abac han hablado de manera profunda sobre el valor de la sangre de Cristo. Por eso es que se centra ahí este mensaje, una sangre que es purificadora, y vamos a ver elementos realmente impactantes en las andas de esa sangre que se derrama, y desde luego que la vamos a entender quizás de una manera mucho más piadosa y simbólica con el corazón de Jesús, que vamos a ver ya en las andas, ese corazón que precisamente emana sangre, brota sangre santificadora, purificadora. Y desde luego, como en ese camino hacia la cruz, el Señor derramó su sangre, y como hay ángeles también que recogen esa sangre. Pero entendamos, porque podríamos pensar, ¿verdad?, en un país tan ensangrentado, en un país en donde diariamente recogemos la sangre de hermanos y hermanas que mueren por la violencia. Estamos hablando de la sangre sanadora y purificadora de nuestro buen Jesús. Las estaciones del Vía Crucis nos anuncian que poco a poco se van acercando las andas. Y así como poco a poco se acercan las andas de Cristo Rey, también poco a poco nos estamos acercando a una efemérides muy especial de esta imagen, que se vivirá, Dios mediante, en el 2017, cuando se conmemoren los 100 años de consagración. Y es que no cabe duda que el culto del Nazareno de Candelaria siguió una línea ascendente, y pues se refleja en una situación y en un momento muy particular. Siendo párroco del templo el cura Erlindo García, se hicieron los trámites y gestiones para la consagración de la imagen. Esta se celebró el 3 de febrero de 1917 en horas de la tarde, siendo el celebrante principal de esta función el arzobispo metropolitano
Fray Julián Ribeiro y Jacinto. Allí vemos prácticamente la parte inicial de las andas. Lo que les decía a ustedes, ¿no? Sangre de Cristo, guárdame para la vida eterna, tal como aparece esta leyenda ahí en la parte inicial, mientras contemplamos también este hermosísimo estandarte de la Asociación del Señor de Candelaria, Cristo Rey. Nos vamos a encontrar con unos soldados romanos que llevan algunos de los elementos que sirvieron para crucificar al Señor, pero cuando ustedes vean el rostro de estos romanos, tienen un rostro de arrepentimiento. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y ellos van de rodillas, prácticamente rindiéndole tributo al Señor, arrepentidos de lo que habían hecho. Me parece que hoy en día nosotros deberíamos de hacer lo mismo, en cuanto que le fallamos al Señor constantemente, y hay que estar siempre prestos y dispuestos a reparar el daño que le hacemos a veces a las personas que más queremos. En el año litúrgico estamos en el ciclo B, y en el ciclo B leemos a San Marcos, quien tiene precisamente ese texto donde este centurión romano reconoce, hace como una profesión de fe, verdaderamente este era hijo de Dios. Es impresionante porque al analizar la vida de un soldado, sobre todo de aquel tiempo, un soldado romano que estaban en un imperio ampliando sus territorios, pues guerra constante, muerte, sangre. Para ellos ver un muerto más, ¿qué podía decirles? Pero aquella expresión de aquel centurión nos manifiesta que esta muerte fue distinta, que esta sangre fue diferente, que este gesto de entrega fue otra cosa totalmente distinto a todo lo que aquel soldado había visto antes. Esta muerte lo impresionó. Y miren que es difícil impresionar, repito, a alguien que ha vivido tantas escenas fuertes, grotescas, realmente terribles. Pero esta muerte en especial le hizo hacer esta profesión de fe. Esa profesión de fe, realmente este hombre era hijo de Dios. Que nuestra fe también pueda renovarse y que podamos hacer nuestra profesión de fe en cada día y sobre todo en estos días santos. Un detalle muy particular que encontraremos como parte de la alegoría procesional para este Jueves Santo son los famosos llamados angelitos de Clarita Soto. En esta oportunidad, en su totalidad, acompañan a Jesús Nazareno de Candelaria. Que observamos también como parte de los elementos que destacan a lo largo de este campo rocoso, de estos altares, una serie de parras de uva. Y observamos el bello rostro de esta imagen que estrena en esta oportunidad esta bella túnica con bordados en oro y plata, y porta la cruz que es llamada del milenio, que es inversa a la que tradicionalmente conserva, que es dorada con cantoneras en plata, pues esta en su totalidad es plateada con aplicaciones doradas. Son de los elementos particulares que este Jueves Santo observamos al paso del Nazareno de la Serena Mirada. Quiero compartirles precisamente la cita bíblica a la que hacía alusión el padre Manuel Abac, tomada del capítulo 15, versículos 38 y siguientes. Ya hablando pues anteriormente de las palabras dichas por nuestro Señor en la cruz, dice concretamente en el versículo 38: enseguida la cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo, y el capitán romano que estaba frente a él, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Esta cita bíblica
pues recoge de alguna manera la presencia de estos soldados romanos que delante de Jesús se arrepienten. Ya van a ver ustedes también, y les decía el rostro de ellos, pero igualmente, así como hay arrepentimiento en la parte de atrás de las andas, vamos a ver toda una expresión florida con la misma Eucaristía que nos da la vida, esa sangre de Cristo que Él mismo pidió, ¿verdad? Que quien come de mi pan y bebe de mi sangre tendrá vida eterna. Es un conjunto, una alegoría vinculada con el corazón de Jesús y su sangre derramada por nosotros, el arrepentimiento de los romanos y el valor de la Eucaristía que se nos da y que nos da a nosotros una vida plena, eterna, satisfactoria, una vida de gracia, que nos hace mover nuestro corazón en bien de los más necesitados. Y la banda de música que acompaña a Cristo Rey interpreta de José Manuel Custodio la marcha fúnebre In Memoria. Centro de las andas, la imagen consagrada de Jesús Nazareno de Candelaria. Este conjunto eucarístico, como suelen acostumbrarnos los hermanos de Candelaria, nos invita a reflexionar también, ya les decía, en varias situaciones, ¿no? El arrepentimiento, el amor al sacramento de la Eucaristía, la importancia también que nosotros nos donemos a los demás, estar dispuestos a dar la vida por el otro, a que evaluemos nuestro corazón. A veces somos muy egoístas y diríamos que no nos sale pero ni una gota dejemos de sangre, una gota de amor, de sonrisa, de cariño hacia los demás. Para aquellos matrimonios, aquellas familias que quizás están pasando penas, que el Sagrado Corazón de Jesús los anime y les inspire a llevar una vida más ordenada. Siguiendo en el tema de los romanos que podemos ver, y de ese gesto de arrepentimiento, y de cómo ya leía Byron ese texto del Evangelio,
donde reconocen quién es, a quien se ha crucificado, a quien se ha llevado a la muerte. Estamos también en esta invitación a la reconciliación, a ese pedir perdón, como lo expresan estos dos soldados. Pedir perdón entre nosotros, reconciliarnos, papá, mamá, un acercamiento, un pedir perdón del hijo a los papás. Y bueno, el sacramento de la reconciliación también para pedirle perdón a Dios. La invitación también es a que podamos vivir nuestros sacramentos, porque la Eucaristía también va de la mano con la confesión, la reconciliación. Todo niño que va a realizar esa primera comunión, ese encuentro con Cristo en la Eucaristía, debió haber vivido, si no ese mismo día, unos días antes, la reconciliación. Así que también invitarles a que ese sacramento sea parte de nuestra vida y que sea de la experiencia de nuestra vivencia como cristianos católicos, que buscamos ese pedir perdón. También el Papa se confiesa, también el Papa tiene su confesor, así que es el ejemplo y la invitación a todos a que busquemos este sacramento. La bella y singular imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, que desde 1784 nos acompaña en este Valle de la Virgen, tiene ese encuentro peculiar con todos los devotos que han acudido un año más a presenciar su paso. Lo comentábamos con mi padre, que sin duda esta es la estampa de la Semana Santa en la ciudad capital, ya que se conjugan todos los elementos. Y al observar el rostro de Jesús Nazareno de Candelaria, pues nos llama a la meditación, nos conmueve. Pareciera que el poema del siervo doliente de Isaías se aplicara a la perfección en esta imagen. Este camino empedrado hacia el Calvario, pues está bien elaborado. Tuve la ocasión, con Luis Gerardo, de estar adentro del templo, y al observar el decorado, la verdad, muy bien logrado, ese Via Crucis allí, que tiene elaboraciones y detalles bien logrados. Y ahora ustedes van a ser testigos también de un elemento de los pies del Señor, diríamos en los costados donde Él va. Hay, podríamos decir, si no una fuente, pero sí brota sangre de Él. Creo que esa sangre purificadora del Señor, que si la entendemos ahora, en nuestros tiempos actuales, vamos a comprenderla en la misma Eucaristía, ¿no?, que se nos da. Pero verán ustedes ese detalle al pie de Jesús, en sus costados, cómo hay manchas de esa sangre que se nos da, y que estemos nosotros dispuestos también a unirnos a ella y a consumir de ella en la misma Eucaristía. Y una palomita, la palomita de la paz. Para darle naturalidad al adorno, y observamos esa cascada que mencionaba Byron, donde se aprecia la sangre, donde corre la sangre salvífica de nuestro Señor Jesucristo, pues se le ha dado un efecto especial para dar mayor realismo a la escena. Entre los textos que mencionaba Byron también está este de Juan 6:53 y 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. San Juan es el único apóstol de los 4 evangelistas que tenemos en la Sagrada Escritura que no habla de la institución de la Eucaristía. Él pues habla precisamente del lavatorio de pies, pero tiene este hermoso discurso en el capítulo 6 sobre comer su carne y beber su sangre. Y dice, tendrá la vida eterna. Es decir, es algo que no podemos desdeñar, no podemos poner en un segundo plano, sino es parte también de nuestra salvación, ese entrar en comunión con el Señor, ese comerle.
Ese discurso famoso hace que muchos se retiren. Al concluir ese capítulo 6, nos señala que muchos lo dejaron y decían: ¿quién puede soportar estas palabras? Y Jesús, volviéndose a sus discípulos, les dirá: también ustedes quieren irse, también ustedes me abandonarán. Y San Pedro, como tomando y retomando el sentir de todo, le dirá: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese pasaje es bastante especial, tanto que le decían al Señor, ¿verdad? Este es un lenguaje realmente fuerte y duro. Pero citando lo que decía el padre Manuel Abad en el capítulo 6, tal como él lo parafraseaba, nos dice así el Evangelio: mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por él, así quien me come a mí tendrá de mí la vida. Nazareno que inclinas tu mirada, hombre de carne que te haces evangelio ante nosotros, verbo eterno, palabra creadora, sabiduría de Dios, logos humanado, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, concebido en el vientre de la Virgen María, raíz de cedro de abundante cabellera, negra y larga cabellera que te cubre la frente y juega con el viento, mazorca de maíz moreno que padece y se desgrana, en granos de piel de color de barro y de conacaste, encarnado de violeta y aceituna, tonos de muerte y de vida, colores de pasión y de esperanza, hostia hecha de tierra morena, como es hoy tu gente, como era tu pueblo, como todo hombre común y corriente, manierista o barroco, ¿qué más da? Solo sé que en todo caso eres colonial. Hablando de las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, que en aquel lejano 1673 se le dieron a Santa María o a Santa Margarita María Alacoque, dice: les daré paz a sus familias. Es una promesa del Sagrado Corazón. Las consolaré en todas sus penas, seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. También el Sagrado Corazón de Jesús nos ofrece derramar abundantes bendiciones en todas las actividades que ustedes realicen. Los pecadores encontrarán en mi corazón un océano de misericordia. Las almas tibias se volverán fervorosas, las almas fervorosas harán rápidos progresos en la perfección. Bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y venerada. Otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de mover los corazones más endurecidos. Grabaré para siempre en mi corazón los nombres de aquellos que propaguen esta devoción. Entre otras de las promesas del Sagrado Corazón, que también aparece expuesto en esta alegoría realmente bella, impresionante, y para meditarla cuando usted salga al encuentro de Jesús de Candelaria. El Nazareno de Candelaria no está encerrado en viejos legajos o en la complejidad de escribanas letras. Él es más que eso. Trasciende las artes, oficios y estilos. Es intemporal. Su patria es el cielo. Su hogar Guatemala. No hay más que agregar. Consagrada imagen de Jesús Nazareno del templo de Nuestra Señora de Candelaria, Cristo Rey. Escuchamos del maestro Salvador Milián las notas de la marcha fúnebre Flor Espiritual.
sos. En alusión siempre a este tema de la sangre, de la Eucaristía, hoy, gracias a la tecnología, nosotros podemos acceder a tantos elementos que en nuestros días milagros se suceden. Basta poner en las redes milagros eucarísticos y usted encontrará todo un listado, no solo de fotografías, no solo de elementos o de milagros, como el milagro de Orvieto, sino también videos que han captado momentos que no son explicables para la ciencia, verdaderos momentos donde se manifiesta esta acción de Dios, esta presencia de Dios en la Eucaristía. Quiero mencionar he sido llamado en varias ocasiones, incluso el cardenal en aquel momento de Argentina, el cardenal Bergoglio, le llamó para otra manifestación de una hostia sangrante. Es este médico quien ha escrito libros acerca de sus estudios y de cómo científicamente no hay explicación para esta cantidad, esta pléyade de milagros, porque hay muchísimas manifestaciones y expresiones que nos garantizan, nos certifican esa presencia real de Jesucristo allí, en ese sencillo pedazo de pan, y de entonces un Dios que se dona, y un Dios que, repito, la ciencia hoy corrobora esa realidad milagrosa, esa realidad fuera de una explicación razonable. Solo desde la explicación de la fe entendemos y comprendemos estas manifestaciones. Tu carne moruna es recorrida por hilos de sangre, ríos de sudor que emanan constantes como un manantial, silientes y delgados, con muy poco ruido, pero que se han convertido en fluido vital. Es nueva ambrosía, es el vino nuevo, el brindis de Pascua, el agua, la vida, la gracia, la entrega que tú haces de tu humanidad y en símbolo eterno
de nueva unidad. Observamos el bello perfil de esta querida y singular y muy preciada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, y hemos dado lectura al poema que se titula precisamente Nazareno de Candelaria, escrito por el doctor Gerardo Ramírez Samayoa. El cortejo procesional, Byron, en fila, y otro punto donde sin duda esperan con muchas ansias ese encuentro con el Nazareno de Candelaria será el barrio moderno, en la zona número 2, que lo recorre desde 1992. Y con esta imagen profunda, serena y misericordiosa del Señor de Candelaria, vamos a hacer una pequeña pausa. En breve estaremos con ustedes con más comentarios de este solemne cortejo de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria. Ya volvemos. Televisiete, llenando de fe su corazón. Continuamos. El dinero. Lo queremos para garantizar tu futuro y su futuro. Y si llega fácil, pues mejor. Pero seamos realistas. No heredarás una fortuna de tu tío millonario y encontrar petróleo en tu terreno. No. Tú serás el protagonista de tu propia leyenda. Sabes que un 10% de tu presente es un 100% de tu futuro. Y que ahorrar es ganarse la lotería por abonos. Ahorra o nunca. Banco GIT Continental. Expertos en ahorro. Si estás hecha de otra madera, ahorra o nunca, con ahorro preferente, que te brinda un seguro de vida sin costo. Banco GIT Continental, expertos en ahorro. Todas las mañanas pienso en todo antes de salir. Claro, porque el día es algo intenso. Mi carro nunca me falla. Sí, es mi compañero fiel de todas las batallas. Así es. Día a día, la vida nos trae retos inesperados. Pero con Raptor me energizo. Puedo continuar, porque nunca sabes qué puede ocurrir en algún momento de tu día. ¡Nos vamos! Raptor, sí te energiza. Te veo desesperado. Ay, es este dolor de espalda que ya me tiene cansado. ¿Qué es Vitaplenaco? En todas partes lo recomiendan, porque Vitaplenaco funciona. Vitaplenaco alivia los dolores y la inflamación de origen nervioso. Sus cápsulas blandas combinan medicina contra el dolor y complejo B contra el dolor e inflamación de origen nervioso. ¡Que lo da Vitaplenaco! El corazón puede fallar en cualquier momento. Toma Cardiovital. Que el mal aliento no te persiga todo el día. El nuevo sistema de Colgate para el mal aliento te ayuda a combatirlo dejando tu boca extremadamente fresca y saludable. Colgate, la marca número 1 recomendada por odontólogos. Que el mal aliento no te persiga todo el día. La nueva Colgate Total Profesional Aliento Saludable y su fórmula con tecnología Neutro-Odor ayuda a combatir las bacterias del mal aliento hasta por 12 horas para una boca 100% protegida. Colgate, marca número 1 recomendada por odontólogos. Encendedores Vic. Presente en tus tradiciones. Fuego fácil y seguro. Nuestra calidad, tu seguridad. Televisiete, llenando de fe su corazón. Continuamos. San Juan 19, en el capítulo 36, nos va a decir, y versículos siguientes: esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no le quebraron ni un solo hueso ni una otra parte, contemplarán al que traspasaron. Después de esto, José, del pueblo de Arimatea, se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús, y Pilato se la concedió. Vino y retiró el cuerpo de Jesús. También vino Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús. Trajo como 100 libras de mirra perfumada y áloe. Envolvieron el cuerpo de Jesús con lienzos perfumados, con esta mezcla de aromas según la costumbre de enterrar
a los judíos. Ese texto bíblico nos recuerda también ese momento y ese gesto de llevar al Señor a la tumba y todo el cuidado y todo el rito hebreo antes de ser enterrado. Y aquí ustedes ya lo podían ver, y aquí en esta nueva toma nuevamente vemos ese momento en que es llevado al sepulcro. Es importante recordar en ese sentido que ese sepulcro era prestado. Una de las realidades de la vida de Jesús desde su nacimiento, que nace entre animales en un lugar improvisado, también su muerte está dentro del manto de la pobreza, dentro de esa situación de humildad y de sencillez. Y bueno, son otros los que deben asistirlo, son otros los que deben prestarle una tumba, porque dentro de esa sencillez no hay no hay cómo adquirir algo comprado. Y María, nuestra Madre, va caminando y va acompañando al Señor que es llevado a la tumba. Apreciamos como parte del decorado a Longinos, este soldado romano que, según la tradición, pues tenía problemas de vista y atraviesa con su lanza el costado de nuestro Señor, costado del cual brota sangre y agua, y algunas de esas gotas caen en sus ojos y milagrosamente pues recupera la vista. Es parte de la tradición y es la imagen que observamos en la parte posterior. Y Padre, este día que es Jueves Santo, día especial, día de la Eucaristía, día de Sagrarios, evocamos también la figura de nuestra Madre, de la Santísima Virgen, porque ella fue el primer sagrario. En su vientre creció nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que pues también este Jueves Santo es propicio elevar una oración a la Santísima Virgen. Efectivamente, Luis Gerardo, quiero recordar palabras de señor Rodolfo Cardenal Quesada Toruño, que en paz descanse, quien siempre recordaba esa frase, la repetía muchas veces: no hay ningún enamorado de Cristo que a su vez no sea enamorado de la Virgen. Decía más, 2000 años de cristianismo nos han hecho constatar que esto es una realidad. Todo enamorado de Jesús es enamorado de María. Y al hablar de los sagrarios y al hablar de Cristo, tenemos que referirnos también a María. Como decías muy bien, el primer sagrario, pero también la primera discípula, seguidora, fiel. En medio de la cruz, en medio del dolor, ella continúa caminando. La invitación a usted, amigo televidente, a que sigamos caminando, a que en medio de dolor, en medio de un panorama que puede ser difícil, caminemos fielmente como discípulos de Cristo. El tema central de la alegoría de la Virgen de Dolores es Madre del verdadero cuerpo de Cristo. Veíamos en las andas ese rótulo precisamente que nos hace ver ese tema central, y también el enterramiento de Jesús. Observamos a José de Arimatea y a José de Nicodemo cargando el cuerpo inerte de nuestro Señor Jesucristo, envuelto en un sudario después de haber sido descendido de la cruz. Es interesante cuando hablamos de estos dos personajes, ¿verdad? Ya decía el padre, entre comillas, unos desconocidos, ¿verdad? ¿Por qué no lo enterraron los más cercanos? Claro, habría que situarse en el ambiente sociopolítico y cultural de aquel momento. Pero uno de ellos, precisamente, a escondidas se presentó, y el otro también a escondidas le preguntó al Señor qué había de hacer. Pero al final de cuentas, cuando uno empieza a preguntar, a cuestionar su fe delante del Señor, tarde o temprano termina cerca de Él. El cuerpo sin vida del Señor nos recuerda también el cuadro de la piedad. Es un mensaje como para hacer de ello un retiro verdadero delante de los ojos de María Santísima.
para todas aquellas madres que han perdido un ser querido en este año. Acojámonos a María Santísima para que con su manto protector nos cubra, nos lleve a un momento de reconciliación y de esperanza para ver que después de la muerte hay vida, y esa vida plena que solamente da Jesús. Como apuntaba Byron, Nicodemo se entrevistará con el Señor, dialogará con Él, y esto lo narra el Evangelio de San Juan, y como siempre detallista, muy preciso, y por eso se le asemeja, se le refiere al águila, por esa mirada tan precisa, tan acuciosa desde lo alto. Lo mismo San Juan cuando narra este diálogo de Nicodemo con Jesús. Dice que llegó y era de noche, y dialogan y le explica que debe nacer de nuevo, y él le dice: ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre? Tú que eres maestro de la ley no comprendes. Bueno, sigue el diálogo, y Nicodemo dice: se retiró. Y San Juan apunta: y era de noche. Como queriendo decir, había oscuridad en su mente y corazón, no comprendía. Y después del diálogo, parece ser que no terminó comprendiendo muchas cosas de las que el Señor le hizo ver. Y como apuntaba Byron, este encuentro con Jesús es el encuentro al cual todos estamos llamados, a ese diálogo, a ese encuentro en su palabra, en la Eucaristía, en el pobre y el necesitado, en los sacramentos. Encontrémosle, conozcámosle, amémosle y sirvámosle. Observamos a la bellísima imagen de la Santísima Virgen de Dolores del Templo de Candelaria, y hay que traer a mente al maestro Huberto Solís, quien a mediados del siglo pasado pues tiene a bien transformarla, darles estos toques tan característicos como lo son el color de los ojos, el de su tez, y esa expresión pues que nos evoca a una madre bellísima, pero al mismo tiempo que encierra ese dolor al ver cómo es tratado el cuerpo de su hijo, y en esta ocasión cómo le es entregado. Y apreciamos esta escena de fácil comprensión. Cualquier persona que creo salga al encuentro del cortejo interpretará lo que nos representa, y vemos a la madre con los brazos abiertos, y así como lo tuvo en Belén, lo recibe en el Calvario, sagrado, hecho una llaga, destrozado, y pues sin duda un dolor profundo que traspasa su alma, solamente comprendido por aquellas madres que han perdido un hijo. Y ahí vemos al soldado romano, que la tradición lo reconoce como Longinos. Ya decía Luis Gerardo de esta leyenda que se cuenta que padecía de ceguera o de limitaciones en su vista, y que le cae pues la sangre de Cristo en sus ojos y se alivia. Este hombre que bueno, nosotros creo que tenemos un poco de cada personaje de la pasión. Nosotros seguimos dándole o lastimando al Señor, lo seguimos hiriendo con nuestras actitudes. Nuestra linda y bella Guatemala, tan hermosa, tiene esa huella tristemente de muerte, y por eso se hace necesario que a la luz del Evangelio, a la luz de estas manifestaciones piadosas de fe, también haya conversión en aquellos corazones duros, aquellos corazones de espaldas a Dios que no lo han reconocido, que aquellos hombres y mujeres que están de espaldas a Dios puedan decir: yo quiero estar con Jesús, quiero cambiar, aunque sea con dudas, pero buscarlo, amarlo, reconocerlo y hacerlo el dueño y Señor de nuestras vidas. El redoble de este paso acompasado de las damas que llevan el peso amoroso de las andas nos está indicando que
También es importante meditar y reflexionar cuando llevamos las imágenes de pasión. ¿Cuántas mujeres vi hoy rezando, también meditando con sus hijas de la mano, siguiendo esta linda tradición? A todas las mamás que hoy se levantaron temprano o que están preparándose para llevar a sus hijos e hijas a continuar con estas tradiciones, felicitaciones, no dejen de hacerlo. Y si usted antes cargaba y ya no lo hace por X o Y razón, retome esa práctica y enséñele a sus hijos el amor de Cristo. Salga al encuentro de las procesiones, que la modernidad y la tecnología no nos haga perder estas tradiciones tan bellas y hermosas. Observamos estos detalles del adorno que acompaña en esta ocasión a la Santísima Virgen de Dolores de Candelaria, y observábamos también en algunas tomas el cortejo de la Madre Dolorosa, que de cierta forma pues sigue la misma línea que el del Nazareno. Observábamos al grupo de las personas que son llamadas de palestinos portando los 7 dolores, así como los estandartes representativos. Y Padre, yo creo que pues estas escenas, estos momentos nos debe de llevar a la oración y a la meditación. Hoy es un día especial, hoy es el día en que se nos da ese sacramento del amor, donde Jesús se entrega completamente. No lo abandonemos, no lo dejemos solos, como pasó en aquella noche en el huerto de Getsemaní, cuando los seres queridos, sus amigos, los más cercanos, lo dejan solo. Yo creo que es momento para pues comenzar a organizarse en comunidad y participar de la visita a Jesús sacramentado, teniendo la oración presente. Antes de darle el uso del micrófono al Padre, van a ver ustedes a Longinos, al romano, que prácticamente ha tirado su escudo, sus armas. De hecho, el escudo de manera concreta, él se va despojando poco a poco de sus armaduras. La invitación pues a que este día podamos participar de los oficios propios de la Eucaristía en algunos templos, 5 de la tarde, 6 de la tarde, y en él pues poder, como ya decía y apuntaba Luis Gerardo, estos 3 temas importantes: la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento nuevo del amor. También recordarles que hoy jueves estamos terminando la Cuaresma, prácticamente termina el día de hoy, último día de Cuaresma, para entrar al Triduo Pascual. Un tema interesante porque si contamos Triduo jueves, viernes, sábado, domingo, pues usted ve, si los contó con los dedos, salen 4, y estamos hablando de Triduo. Estamos siguiendo la liturgia hebrea, para ellos, al esconderse el sol, el día termina. Por lo tanto, lo que es noche para nosotros de jueves, para ellos ya es viernes. Por eso sería viernes, sábado, domingo el Triduo. Por ello se celebra ya por la tarde-noche estos oficios, esta celebración eucarística. Y repito y reitero la invitación a que podamos vivir estos momentos con nuestra comunidad, con nuestra parroquia. A ti, amigo creyente, católico, cristiano, familia guatemalteca, acerquémonos. Vivamos esta bella liturgia de hoy jueves y participemos, obviamente, de todos los demás oficios que irán abriendo la posibilidad de renovar un año más nuestras promesas bautismales, nuestra fe y nuestro ser discípulos. Al fondo escuchamos la marcha fúnebre, que vale la pena mencionar, se titula Marcha Fúnebre, pero se le ha atribuido a Ludwig van Beethoven. La interpretación, la versión que tenemos en Guatemala corresponde a Frederick Walsh. Él es el autor. Se cree que era de Beethoven en algún momento, pero realmente, como lo mencionamos, su autor es Frederick Walsh, quien se la dedica a la memoria de Ludwig van Beethoven. Y es interesante empezar a hacer estas aclaraciones. En algún momento incluso se pensó que era parte de la Heroica, esta obra compuesta por Beethoven, pero no es así, son obras completamente distintas, y esa es la pieza que en esta ocasión escuchamos, que se titula Marcha Fúnebre de Beethoven.
recorrido la procesión de la Virgen de Dolores del templo de Nuestra Señora de Candelaria, que pues ahora prácticamente se ha quedado vacío, pero es el punto de referencia. Aquí tenemos precisamente algunos puntos de referencia, valga la repetición de términos, de este cortejo procesional, a donde usted podrá salir a encontrar y rezar y meditar con el mensaje alegórico. Las 9:10 en la Cuarta Calle y 10ª Avenida, zona 2, muy cerca aquí de donde estamos. A las 11 de la mañana estará pasando por el Templo de la Merced, frente al Templo de Nuestra Señora de las Mercedes. A las 12:35 por el Templo de San Sebastián. A las 13:15 en la Recolección. A las 15:45 en la Capilla del Señor de las Misericordias. Y a las 17 horas por el Conservatorio Nacional de Música. Asimismo, a las 18:20 usted podrá ir a Catedral Metropolitana. Ahí estará pasando este cortejo. A las 20:15 por el Arco de Correos. A las 21:15 por el Templo de Santo Domingo. 23 horas en la Quinta Calle y 14 Avenida Zona 1, para que a la 1 de la mañana, ya de Viernes Santo, esté entrando al Templo de Nuestra Señora de Candelaria. Una jornada bastante larga. Yo creo, Byron, que hay bastante tiempo para salir al encuentro del cortejo procesional, en orden, en familia, y también pues invitar a todas aquellas personas que no pueden asistir a los cortejos procesionales a que pues aprecien las siguientes transmisiones. Este Jueves Santo tenemos a las 10 de la mañana con 30 minutos la salida de la procesión de Jesús Nazareno del Perdón desde San Francisco el Grande en Antigua Guatemala por Canal 3. Y por el mismo canal, este Viernes Santo, a las 19 horas, en la procesión del Señor Sepultado del Templo de la Recolección, y a las 20 horas con 55 minutos, la procesión del Señor Sepultado de la Penitencia del Templo de San Francisco, transmisión desde la Plaza Mayor. Por Canal 7, este Viernes Santo, 3 de abril, a las 7 de la mañana con 30 minutos, procesión de Jesús Nazareno de la Merced desde la calle ancha de los Herreros, cerca del árbol del Pimental en la Antigua Guatemala. A las 11 de la mañana con 15 minutos será la transmisión de la procesión del patrón jurado de la ciudad de Jesús Nazareno de la Merced desde la Plaza Mayor de la Constitución. Y continuamos el mismo Viernes Santo, Byron. Sí, por Televisiete, igualmente a la 1:30, el traslado y salida de la procesión del sepultado de San Felipe desde el templo de San Felipe, el santuario dedicado al Señor de San Felipe en Antigua Guatemala. 5 de la tarde, la procesión de Jesús sepultado de Santo Domingo en su paso por la Plaza de la Constitución. A las 20:30, la procesión del Señor sepultado de la Escuela de Cristo. Esto es ya en la Antigua Guatemala, en su paso por el Parque Central. Y no se olviden ustedes el día domingo, porque la televisión guatemalteca no se queda con un Cristo muerto, celebra la resurrección. Así que tendremos la misa, desde luego primero la llegada de Jesús resucitado del Calvario y luego la celebración eucarística. Esto será a partir de las 11 de la mañana, nuestra transmisión del Domingo de Resurrección, cada vez más próximo.